Vamos a continuar con el programa. Por último, tenemos el honor y el placer a la vez de presentar como invitado al señor doctor Faustino Carrillo Ahumada. Se realizará una lectura de su hoja de vida. Es licenciado en Derecho por la UAM, maestro en Derecho Penal con estudios de doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Hispana de Sevilla, doctorado en Ciencias Forenses. Ha sido servidor público desde hace 36 años, juez penal de primera instancia, juez especializado en justicia para adolescentes, juez de control y enjuiciamiento penal, especializado en violencia de género y Tribunal del Tratamiento de Adicciones del Poder Judicial del Estado de México, juez iberoamericano especializado y actualmente retirado de la función jurisdiccional desde el 9 de noviembre del presente año. Además, es docente en diversas instituciones públicas y privadas del país desde 1988 a la fecha, formador y evaluador de servidores públicos en la carrera judicial, de la Fiscalía General de Justicia, Defensoría Pública y asesores jurídicos desde 1997 en la Escuela Judicial a la fecha, ponente y conferencista en diversos foros nacionales e internacionales, México, Barcelona e Islas Canarias, España, relacionado con el derecho penal, derecho procesal penal, justicia para adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversias desde 1998. Además, es autor de los libros Formularios del Proceso Penal en el Estado de México, así también del libro Teoría del Delito, Sistema Jurídico Penal Legal, Guía Teórica Práctica del Proceso Penal y Práctica Forense del Proceso de Justicia para Adolescentes. Por último, es socio, presidente y fundador del Centro de Capacitación y Actualización en Estudios de Derecho y Ciencias Penales. Es un honor y a quien le damos el uso de la palabra al señor doctor Carrillo Ahumada. Adelante, doctor. Gracias, muy buenas noches a todas y a todos ustedes. De verdad que es muy grato escucharlos a cada uno de los que han tenido la oportunidad de hacer uso de la palabra. A muchos ya los extrañaba, con muchos he compartido espacios académicos y desde luego hemos compartido también el aula y diversas opiniones. Agradezco indudablemente al doctor y magistrado Jorge Jiménez Martín, director de la Escuela Judicial del Reino de España, a las magistradas Ingrid Elizabeth López Funes, Alicia Isabel Bragnini, a Betsy Mireida Alvarado Alfonso, a mi querido amigo juez doctor Miguel Ángel Garcés Cortés, a mi querida amiga preceptora juvenil Verónica Lascano Ramírez. Y sin duda, agradezco a mi querida amiga magistrada doctora Doris Rodríguez Alarcón. Platiqué un día con ella y no hace mucho que mi intención precisamente era llevar a cabo un evento de esta naturaleza. Hoy entiendo que con Doris es un poco complicado con Doris es un poco complicado el compartirle, porque Doris no es de las personas que escuche, sino de las personas que actúan. Entonces, cuando yo se lo platico a Doris, en la medida que se lo voy platicando, me dice, ya está la fecha y vamos a buscar quiénes van a ser aquellos que nos van a apoyar para las exposiciones. Y desde luego que Doris, advierto que es una persona muy activa y aparte motiva, de tal suerte que por ella se ha llevado a cabo este espacio.
A todos los presentes de los diversos países, a este espacio académico, yo les agradezco su presencia. Ya son varias horas las que estamos frente a este monitor y no es muy grato. Decía uno de mis maestros que con lo que más trabaja el abogado, en lugar de ser con el cerebro, pues es con otra parte de nuestro cuerpo cuando permanecemos aquí sentados. Yo les agradezco que estén aquí el día de hoy. Es tan importante allegarse precisamente de esa diversidad cultural jurídica y ver en qué estado se encuentra cada uno de nuestros países precisamente en esto. Advierto que se encuentran otros compañeros del aula iberoamericana, les mando un afectuoso saludo, un fuerte abrazo, e indudablemente también a mis compañeros jueces de México, que también advierto que están aquí. Yo quiero retomar una parte que tendrá que ver con lo que son los sistemas. Fíjense que, y lo tomaré desde la vida práctica, porque yo voy a dar una semblanza de lo que soy. Soy un servidor público judicial desde hace 36 años, un mes, o lo fui. Ya dejé de serlo a partir, como ya lo dijeron, del 9 de noviembre del año 2020. Pero es muy importante para mí hacer referencia a lo siguiente. Esta Ingrid hablaba precisamente de lo que era la competencia que tenía que tener un servidor público para desarrollar su función dentro de lo que sería lo jurisdiccional, y no solamente eso, sino también dentro de la función pública o incluso también de la privada. Yo tuve la oportunidad de ingresar haciendo méritos, se les conocía a aquellos como meritorios, después obtener una plaza que era la plaza más ínfima en el Poder Judicial del Estado de México, como era taquimecanógrafo, ya de ahí accesar a otra plaza como era la de notificador, después secretario de juzgado, después secretario de sala, para llegar finalmente a ser juez penal de primera instancia. A mí me tocó y así lo viví, el tener frente a mí esos expedientes, esas causas penales que eran grandes y que se hacían en original y duplicado. Me tocó aprender a coser, pero no nada más eso, me tocó aprender a acordar, pero no también nada más eso. Estando dentro de las audiencias, también tuve que aprender a calificar preguntas. Yo hacía la labor del juez, porque el juez estaba en su privado dictando sentencias y yo estaba afuera practicando interrogatorios, llevando a cabo careos o realizando también inspecciones. Yo era la voz del juez, yo era los ojos del juez. Y eso daba lugar a que tuviéramos una serie de anaqueles con también una serie de causas ahí que se iban acumulando con el tiempo y se iban señalando las audiencias. Es decir, que entonces lo que era el taquimecanógrafo en un juzgado, pues era la voz y los ojos del juez. Hasta que me tocó ser juez. Yo también tenía en el exterior algunos compañeros que colaboraban conmigo y hacían esas funciones. Entonces el juez, de lo único que se enteraba en mi quehacer, era lo que había yo llevado a cabo dentro de esa causa penal. Y sobre ella el juez dictaba la sentencia. ¿Cómo recuerdo cuando yo era juez y me ponía a leer los interrogatorios y veía se califica, no se califica, se califica, no se califica? Cuando iba yo muy entrado para saber la respuesta correcta, resultaba que no la habían calificado y decía yo, ¿por qué no calificaron esta pregunta? De tal manera que el juez tenía poco contacto con la gente, porque el contacto lo tenía el taquimecanógrafo, el secretario o el notificador que realizaban todas esas funciones. Y también debo de decirles, teníamos un horario de entrada. Cuando yo inicié mis labores era a las 9 de la mañana y concluir a las 3 de la tarde. Cosa más falsa que ha ocurrido dentro del desarrollo de mi actividad jurisdiccional. Sí había hora de entrada, pero no había hora de salida. ¿Qué era lo que ocurría? Los términos. Y yo creo que a todos los que están aquí presentes en este espacio judicial, sean abogados, postulantes, sean servidores públicos judiciales, agentes del Ministerio Público, saben y conocen precisamente que los términos son fatales. Y entonces había que correr para que no nos alcanzara el término, de tal manera que tendríamos que emitir las resoluciones dentro de los plazos que establecía la propia ley. Así, había que prácticamente constituir el juzgado, yo no diré como una extensión de la casa, yo diré como la casa misma. Yo llegaba temprano al juzgado y salía anoche y nada más iba a pernoctar a mi domicilio. Es decir, que los compañeros de un juzgado se convirtieron en mis familiares en su momento. Y aquellos jueces que me orientaron o aquellos magistrados que en algún momento me ayudaron, se convirtieron quizá en mis padres, por llamarle de una forma.
Mi vida fue entonces desarrollada dentro de la actividad jurisdiccional. Y yo, sorpresa, ¿no? Que llega el momento en el que se judicializa el sistema de justicia para adolescentes. Y yo recuerdo a Verónica porque la ponencia que yo fui a dar esa primera ocasión, cuando nos encontramos, porque ya nos conocíamos, fue precisamente el tema, la judicialización del sistema de justicia de menores. Y se tocaban los tres tópicos: debido proceso, que era lo que debería de haber con relación a los adolescentes, ¿verdad? Los derechos y garantías y juicio justo. Cuando se hizo la propuesta, ya sabrán ustedes lo que aconteció y ocurrió con relación precisamente a todos los que estaban ahí sentados que formaban parte del sistema de justicia de menores. Obviamente que ellos no estaban de acuerdo. Yo lo que decía, tranquilos, ustedes van a hacer la labor más trascendente e importante y que va a ser la prevención y la reintegración o resocialización, en este caso del adolescente a la sociedad. Entonces, ya había avisos, y no porque yo lo hubiera inventado, yo lo supiera, sino que yo ya conocía la Convención de los Derechos del Niño, ya conocía las reformas que se avecinaban por parte de aquel entonces presidente Vicente Fox, dentro de lo que fue su Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, solamente había que dar la estructura correspondiente, pero nunca me imaginé, y lo digo en serio porque yo he sido, así como Miguel Ángel, un juez penal de primera instancia por muchos años y un servidor público en materia penal por muchos años, nunca me imaginé que el presidente de la época, el magistrado José Castillo Ambriz, volteara a ver los ojos y me dijera, tú vas a formar parte de este sistema. Y yo le dije, bueno, si usted lo considera, cree que tengo el perfil, pues adelante, así lo hago. Y yo, sorpresa, ¿no? Cuando llego al sistema integral de justicia para adolescentes, como así se le denominaba, no se le decía penal, y leo por primera vez esa ley de justicia para adolescentes, dije, ah, caray, esta ley es de primer mundo. Y esa reforma al artículo 18 constitucional que explicó magistralmente Miguel Ángel y establecía un sistema integral de justicia para adolescentes donde había que considerar lo que eran los tratados internacionales como aplicación. Y yo dije, ah, caray, creo que esto va a evolucionar. Y entonces había que prepararse, porque también debo de decirles, el hecho de llegar ahí no era de haber llegado por casualidad o por fortuna, sino que había que prepararnos. Y yo recuerdo que en el Poder Judicial del Estado de México fue, no sé, creo que a partir de 1995, donde la capacitación fue constante y permanente, de tal manera que salía yo del juzgado y me iba a la escuela judicial o antes instituto de capacitación, y así me la pasé. Y claro, también me gustaba dar clases. Los sábados los ocupaba para dar clases en lo que era precisamente la universidad y ya después en la escuela judicial. Llego a la justicia para adolescentes y encuentro un mundo desconocido, pero un mundo desconocido para mí. Y desde luego, yo como juez penal, imagínense ustedes, el hecho de decir ahora un chico cometió secuestro y cómo le vamos a aplicar una medida de protección de 5 años y hizo lo mismo que hizo el otro. Había que cambiar el chip y había que inmiscuirse dentro de lo que era el tratamiento rehabilitatorio para menores infractores. Ahí advertí lo que era la diferencia de una mente que apenas está en desarrollo a una mente que ya está desarrollada. Y entonces me volví de los principales defensores de la justicia para adolescentes, pero pasó lo que dijo Inés hace rato y lo que dijo también Jorge Jiménez. La justicia para adolescentes viene al último de la fila, viene a la cola. Pocos juzgados en el Estado de México e incluso en el país. ¿Y qué pasó cuando la medida de 5 años para la sociedad como medida de internamiento ya no fue suficiente? Yo recuerdo que en las entidades federativas empezaron a incrementar las edades. Hay una entidad federativa que aplicó hasta 17 años. Yo decía, ¿cómo tener a un adolescente, si tenía 17 años más, va a tener 34? Ya perdieron de vista el tratamiento. Y entonces en el Estado de México, de donde yo soy originario y donde yo trabajaba, la incrementan a 10, y en otra a 7, y en otra a 9. Hombre, se disparata. Entonces al adolescente ya no se le quería dar tratamiento, se le quería dar un castigo. Qué bueno que entró una ley nacional. Qué bueno, porque esa ley nacional lo que provocó fue que se homogeneizara la justicia en todo el país. También fue partícipe de eso. Es decir, que durante el desarrollo de mi actividad jurisdiccional y como servidor público,
tomé con pasión cada uno de los temas que me tocaron. Y ya que estaba yo saboreando las delicias del sistema de justicia para adolescentes, ¿qué creen que me dicen? Te regresas al sistema penal de adultos, al sistema acusatorio penal oral. Y yo dije, ¿pero por qué yo? Ya todos nos capacitaron en el mismo sistema. Llévense a Miguel Ángel, ¿no? Pues no, me llevaron a mí y me dijeron que me iban a regresar y no fue cierto. Y entonces ahora llego de nuevo al sistema de justicia penal para adultos. Ya un sistema diferente, un sistema oral, con salas audiovisuales. Yo recuerdo, fíjense, y Miguel se va a acordar, que por allá por el año de 1997, cuando a mí me hicieron juez, yo mandé a hacer un estrado, puse enfrente unos escritorios y hacía yo las audiencias públicas. Ya se imaginarán todo lo que dijeron de mi persona mis pares. El que menos dijo me dijo loco. ¿Qué dirán ahora? Claro, eso ya no está, ¿no? Pero cuando yo llego a ese sistema de justicia me doy cuenta de que pues yo seguía con la misma pasión. Y desde luego que advertí otra cosa dentro del desarrollo del sistema de justicia penal, no nada más de adolescentes, sino también de adultos, que poco a poco se ha ido especializando. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque cuando yo era un juez penal de primera instancia llevábamos todos los asuntos. Y ahora que llegó este sistema, resulta que ya no. Bueno, yo sí sigo llevando todos los asuntos, que quede claro, ¿no? Porque a mí me dan la especialización de juez de control, juez de tribunal de enjuiciamiento, juez de violencia de género y una maravilla que pasó en nuestro país a través de lo que es el incidente de suspensión del procedimiento, lo que es el Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Para todos aquellos que cometiendo un delito y desde luego llevándolo a cabo con una adicción, evidentemente dan lugar a la aplicación de ese tribunal de tratamiento cuyo monitoreo consiste en su rehabilitación. Y esto indudablemente a mí se me hace algo de primer mundo. Es decir, que en el Estado mexicano, por lo menos en lo que ahí corresponde, se puso o se le ha echado mucho interés y muchas ganas para la rehabilitación, en este caso, de los que intervienen. Giselle, le voy a dar el uso de la palabra al final, porque voy poco a poco, por pausas, porque si no se me olvida, ¿no? Yo no preparé discurso alguno, yo iba a decir una cosa diferente, pero esto me ha gustado. Ya habló Doris precisamente de la violencia de género. Oh, caray, cuando yo llego a X juzgado y me dan la especialización precisamente de violencia de género, me toca trata de personas, me toca feminicidio, violación, abuso sexual, bla, 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 bla. Y yo decía, bueno, ya con eso es más que suficiente. No, señor, aparte le toca robo, es que, bla, bla, bla. Todos ese tipo de delitos. ¿Y qué creen? Mi trabajo me gustaba. La verdad de las cosas es que cuando yo trabajé como juez de control, advertí algo que se me hace muy importante. Y ojalá hay muchos jueces de control me estén escuchando ahora y que sean de los diversos países y también del mío. Creo que uno de los jueces más importantes que hay dentro del sistema de justicia penal va a ser el juez de control. Porque ese juez de control no nada más va a verificar los actos, sino va a ser un juez de garantía, va a ser un juez de derechos humanos, va a ser un juez de protección y va a ser el primer filtro que vamos a tener y va a ser seguridad y salvaguarda para la ciudadanía. Todo lo que ese juez permita que pase va a dar lugar precisamente a que pueda generar después un juicio. De ahí es que creo y considero que esos jueces deben ser los más capacitados, deben ser los que deben de conocer todo lo relacionado con los derechos fundamentales, todo con sus garantías y desde luego cada uno de los procedimientos en los que intervienen. Su labor es súper importante. Como juez de tribunal de enjuiciamiento también hay cierta importancia, sí la hay, pero también la puede realizar un juez de control, lo que es el desahogar las pruebas y dictar la sentencia. Creo que aprendí a diferenciar eso. Pero también me llama mucho la atención esa parte, ¿no? Empezar a especializar los jueces. Ya lo dijeron aquí, es necesario. Pero yo cuando fui juez penal de primera instancia, igual que Miguel Ángel, conocíamos todo. ¿Cómo le hacíamos? Como Dios nos daba a entender, claro, estudiando, ¿no? Era la única manera en que podíamos nosotros, en su caso, poder sobresalir. Fíjense ustedes que dicen que
no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla. Cuando yo ingresé a laborar en el año de 1983, trataba de ganarme un puesto. Fue difícil entrar. Salir no fue tan fácil. También cuesta trabajo, porque eso tiene que ver con lo que uno tiene aquí arriba. Pero también tiene que conocer uno sus limitaciones y también tiene uno que ver más allá de lo que quiere o de lo que pretende. De ahí que tuve que tomar esa decisión. Ya me sentía, y se los digo, ya me sentía yo cansado. Ya no era mi mismo rendimiento como lo tenía yo al principio. Pero ¿qué creen? Hace rato tocaron un punto toral. Dijeron, esto no se acaba hasta que se acaba. Bueno, así lo dijo Mike a Rocky, ¿no? Esta pelea no se acaba hasta que se acaba. Hace poco, hace algunos años, tomé yo la afición del ciclismo y apenas participé en una carrera. Y cuando yo iba a bordo de la bicicleta, ¿qué creen? Que salgo a la carretera y veo una cuesta que subir. Dije, Dios me libre. Pues ahí voy. Dije, despacio, pero llego. La verdad es que ya me había preparado desde antes, como también lo hice en mi trabajo. Cuando subí la cuesta, resulta que había otra, no, había otra cuesta y decía yo, pero si yo nada más pensé que era esta, había otra cuesta que subir. Dije, bueno, estoy en Acapulco Guerrero, los que conocen Acapulco Guerrero, dije, es parte baja, subo esta cuesta y entonces ya no tengo problema. ¿Qué creen que no? Que había otra cuesta. Y bueno, pues lo tuve que hacer. Al final llegué a la meta. ¿Qué quiero hacer con esta analogía? Que yo cuando ingresé al Poder Judicial del Estado de México, ingresé con mis conocimientos básicos. Y el Poder Judicial del Estado de México me preparó y me dio conocimientos mayores, me dio armas y herramientas para que ahora que ya estoy fuera pueda defenderme al exterior. No tengo miedo, al contrario, hoy me siento contento y me siento alegre. Creo que derivado de la edad que tengo y que otros tienen, no es tan sencillo llegar precisamente a esto. Ojalá y todos pudieran llegar y que todos pudieran llegar como yo lo hice. Es cierto que dejo mi casa, es cierto, porque el Poder Judicial del Estado de México fue mi casa durante 36 años, un mes. Ahí viví, ahí crecí, ahí me forjé, es cierto. Pero también es cierto que como todo hijo, también tengo que salir de casa. Es cierto que mis jueces, cuando yo fui subordinado, mis magistrados, fueron quienes me orientaron como un padre o como una madre. Mis pares, los jueces, mis hermanos. Y sin duda, ¿verdad? Los que fueron mis aprendices, mis hijos. Por eso es que cuando uno sale de un lugar, pues hay un poco de nostalgia. Pero indudablemente que yo sé que cada que se cierra un ciclo, tiene una finalidad. Y la finalidad de ese ciclo, como todos ustedes lo sabrán, es iniciar de nuevo. Pero ahora sí ya, con herramientas que van a poder, y así lo creo, ayudarme por la vida. Como se dan cuenta, he pasado lo que todos han dicho, he sido partícipe de los cambios también, de un sistema mixto, tendiente a lo inquisitivo, puedo decirlo. Todavía recuerdo cuando al abogado que se acercaba a la barandilla a tratar de platicar con su representado se le decía, ey, no te puedes acercar, no le puedes decir nada, déjalo que él declare, ¿no? Ahora que ya el abogado alza la mano y dice, pido se suspenda esta audiencia porque quiero tener comunicación con mi representado para ejercer ese derecho de defensa técnica y adecuada que él tiene. He sido partícipe de esos cambios. He convivido con adolescentes, me he sentado a dialogar con ellos, he tratado de incluso inculcarles algunos valores que encontré dentro de unos libros que por ahí dialogábamos y platicamos. Un juez cercano precisamente a los adolescentes. He sufrido cuando me retiraron de la justicia para adolescentes. Sí sufrí. Y no sufrí por lo jurídico, sino por lo que dejaba. Porque esos adolescentes me hicieron recordar cuando yo era un joven. Me hicieron recordar cuántas veces estuve yo expuesto a hacer o a que me hiciera. Aprendí con ellos
a tratar a mis hijos. Hoy, como ya lo sabrán por mi edad, a tratar en este caso a mis nietos, ¿no? Grandes enseñanzas me ha dejado la justicia. Indudablemente yo para esto me preparé, para la justicia. Y seguramente continuaré trabajando en esto. Hoy no sé qué me depara el destino. No lo sé porque no lo preví. Pero si algo gané a través de la justicia para adolescentes fue fe. Ahí me lo enseñaron curiosamente. Fíjense que una ocasión llegó un señor y llevaba un bultito. Dije, no voy a hacer marihuana, ¿verdad? Y me dice, oiga, ¿qué cree que traigo esto aquí? Le digo, ¿y por qué tan misterioso? Y saca una Virgen de Guadalupe y me dice, ¿la puedo dejar aquí? Porque gracias a usted, mi hijo se ha corregido. No hace mucho me mandaron unas fotografías de otro chico con su toga y su birrete. Se estaba recibiendo de abogado. Eso es lo más grande que he recibido dentro de mi quehacer laboral dentro del Poder Judicial. Es indudable que, a pesar de que no estén, pero sí hay algunos de mis compañeros aquí, agradezco, agradezco y se los digo con sinceridad, como institución, que quede claro, al Poder Judicial del Estado de México, el haberme abierto las puertas y darme la oportunidad de ser lo que el día de hoy soy. No es sencillo ser un servidor público judicial, lo dije al inicio. Se necesita mística de servicio y se necesitan grandes deseos de aportar. Se pierden muchas cosas. Se pierden muchas cosas en el inter del camino. Convivencia con los hijos, convivencia con la pareja, convivencia con el hermano, con la madre, con los amigos. Todo eso se pierde. Pero por otra parte, se ganan otras cosas. Y yo lo que he ganado el día de hoy es que ustedes, mis amigos, compañeros, nos pudiéramos reunir en este espacio y en este encuentro. No tuve la oportunidad de darle las gracias a nadie en el Poder Judicial del Estado de México porque la pandemia me lo impidió. Y yo quiero hacerlo a través de este espacio. Gracias al Poder Judicial del Estado de México. Gracias a todos y cada uno de mis compañeros jueces. Y gracias a todos y cada uno de los presentes. Porque quiero decirles que con los jueces iberoamericanos viví gratos y hermosos momentos. No de amigos, porque como todos estábamos solos por allá, tuvimos que hermanarnos. Tuvimos que formar una gran familia. ¿Por qué? Porque todos íbamos de diferentes países. Y hoy que los veo aquí, que correspondieron a la convocatoria que hizo Doris, es indudable que mi corazón se siente lleno de gozo y de alegría. Gracias a todos los presentes. Gracias a todos ustedes. Yo les envío un fuerte abrazo, mi aprecio sincero y créanme que como ustedes, en el momento que ustedes así lo requieren, estaré ahí para servirles. Les envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Feliz año a todos.